Muy buenas noches a todos. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Ferreira, psicóloga de amor, pasión, el estar trabajando con el tema emocional. Y el día de hoy toca un tema extraordinario hablando de convertir esta parte de la sabiduría emocional y empezar a trabajar el tema de las emociones, empezar a trabajar con aquello que es intangible como son las emociones y que muchas veces actúas o actuamos sin pensar o sin conocer cómo funciona realmente nuestra parte emocional. Súper, súper, súper importante que para poder tener la inteligencia emocional de la que tanto hablamos y que a veces nos damos cuenta que necesitamos, lo principal es empezar a identificar qué rayos es la bioquímica de las emociones. Y es que hay un trasfondo detrás de todo lo que significan las emociones. Hay que aprender a entenderlas. Y bueno, si a ti te ha pasado que en algún momento has sentido que no tienes control sobre ti mismo, que explotas, que no sabes cómo, normalmente la palabra que yo escucho mucho es no sé cómo controlarme, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poco de eso y empezar a esclarecer un poquito de conceptos, porque sí es importante que aprendas ciertos conceptos en el tema de emociones. También vamos a hablar un poco del tema de cómo funciona el cerebro a nivel emocional y por qué reaccionas como reaccionas. ¿Por qué de pronto a veces tienes ciertos apegos o por qué te gusta, o más bien, por qué te cuesta trabajo el poder cambiar ciertos hábitos? Esto tiene que ver mucho con la constitución de tu cerebro y cómo actúa él en favor y en pro de ti. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto. Por favor, te pido que me ayudes a compartir porque seguramente muchas personas necesitan esta información y no saben dónde buscarla, no saben, buscan explicaciones, pero a veces pues no encuentran el lugar adecuado para poder hablar acerca de esto. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. Si tienes alguna pregunta, voy a estar aquí en el chat. Eh, te, te invito a que por favor me ayudes a compartir. Muy bien, vamos a empezar con el tema de la neurociencia de las emociones. Y algo que a mí me gusta hacer mucho énfasis en esta parte es justo inteligencia emocional es poner inteligencia en las emociones, poner inteligencia en las emociones, es muy importante. Porque cuando tú le pones inteligencia, estás poniendo un pensamiento lógico, un pensamiento más racional en el tema emocional. Y bueno, ¿qué son las emociones? ¿Qué significa este tema de las emociones? Las emociones son un conjunto, literalmente, de reacciones psicoemocionales que tenemos en función de una respuesta a un estímulo externo. También puede ser a un estímulo interno como es en el pensamiento, pero ahorita voy a llegar a eso. Es decir, esos movimientos o impulsos producen una alteración de corta duración en nuestro ánimo, pero de gran intensidad y nos permiten adaptarnos a situaciones, personas, lugares u objetos, ¿ok? Entonces, esto es fundamental porque entonces vas a entender que tus emociones no se dan por sí solas, sino que vienen como parte de un mecanismo de defensa, de un mecanismo de reacción ante ciertos estímulos que van a hacer que tú reacciones, pero que además está conectado el pensamiento y la fisiología. Es decir, tu mente con tu cuerpo están conectados y por eso es que existen esta sincronicidad entre tus emociones y tu pensamiento. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Son dos cosas diferentes. En las emociones vas a tener una gran intensidad, pero vas a tener una duración muy corta, ¿ok? La emoción dura minutos,
más o menos una media, un promedio es de 2 minutos, ¿ok? Aproximadamente. Es importante que distingas esto porque la emoción es de muy, muy alta intensidad. Esta parte de cuando te sientes muy alegre, cuando estás muy enojado, cuando estás triste y quizá lloras, cuando tienes estas reacciones intensas, estamos hablando de una emoción. La emoción no dura más de minutos, ¿ok? Por eso es corta. Ahora, un sentimiento es todo lo contrario. Vas a tener una poca intensidad y una larga duración. Los sentimientos pueden durar horas y pueden durar días y en mi concepto pueden durar años, ¿ok? Bien, entonces vayamos distinguiendo esta parte. Ahora, ¿cómo poner inteligencia a las emociones? ¿Cómo entiendo mis emociones? ¿Cómo entiendes tú tus emociones? Pues en función de que entiendas cómo funciona tu cerebro, ¿ok? Bien, vamos a hablar de algo que se llama cerebro triuno y vamos a hablar de la amígdala. Seguramente en algún curso, ponencia, has escuchado hablar del cerebro triuno, ¿ok? Hablamos de 3 fases o 3 partes del cerebro: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro del neocórtex. Bien, el cerebro reptiliano es un cerebro de supervivencia, de instinto, ¿ok? Que viene desde una parte ancestral, ¿sale? Desde la parte de la protección o buscar seguridad, una parte de búsqueda de alimentación, de sueño, de reproducción, ¿ok? Es instinto, ¿sale? El neocórtex es toda la parte donde tú ya procesas información lógica, razón, se involucra la razón, se involucra el juicio, se involucra la crítica, el cuestionamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas, ¿ok? Esta es una parte muy racional, muy lógica, que se va desarrollando en una edad aproximada entre los 25 años en adelante, ¿ok? Ahora, importante, nos vamos a centrar nuestro cerebro límbico, porque nuestro cerebro límbico es donde hay diferentes partes de nuestro cerebro límbico, que no las voy a nombrar ahorita, pero nuestro cerebro límbico es nuestra parte emocional. Ahí se guardan nuestras emociones y ese cerebro límbico se divide en varias, digamos, subáreas que van generando esta absorción de estímulos externos que nos va a ayudar a reaccionar o accionar a esta parte que nosotros estamos percibiendo, ¿ok? Bien, nuestro cerebro límbico tiene que ver con los recuerdos, con el procesamiento de los estímulos en cuestión de formación de recuerdos, procesamiento de la parte del dolor de algún órgano, de alguna parte de nuestro cuerpo. Nos ayuda también a el tema de la memoria porque está conectado con el hipocampo. También está conectado con la amígdala. La amígdala es una parte de nuestro cerebro donde se procesa el miedo y la ansiedad, ¿ok? Ahorita voy a poner ejemplos de eso. Ahora, la amígdala todo el tiempo, por mecanismo de defensa, está buscando siempre como esta parte de esto es seguro para mí, está buscando amenazas, está buscando esta parte de esto me va a hacer daño, esto seguro, esta parte me va a hacer daño, ajá. Entonces está buscando amenazas, pero eso activa o alerta nuestro procesamiento, bueno, no nuestro procesamiento, nuestra reacción del miedo o la ansiedad, futurizando posibles amenazas o posibles amenazas a nosotros, ¿ok? Entonces, si tú no lo sabías, aquí va ya como un ejemplo más tangible. Si a ti te ha pasado
que, por ejemplo, tienes una pareja y ya no estás con esa pareja, pero esa pareja utilizaba un perfume en específico, ajá. Si tu relación con esa pareja fue algo agradable, fue algo padrísimo, digamos que fue una explosión de experiencias tanto emocionales como de emociones placenteras, ajá, de adrenalina, de amor, o sea, muchas cosas muy padres, fíjate, digamos que ya no estás con esa persona y de repente te llega el aroma del perfume que utilizaba esa persona. No es necesario que la persona esté presente porque tú tienes un condicionamiento respecto al aroma, respecto a ese perfume. Entonces, tú hueles ese perfume, lo primero que viene a tu mente es el nombre de esa persona. Pero además no solo el nombre, sino también los recuerdos y la sensación que vivías con esa persona. Puede ser de placer o puede ser de aversión, ¿ok? Entonces, para que vayas entendiendo un poquito mejor esto, es que nuestro cerebro límbico guarda esos recuerdos que asoció a una emoción. Ajá. Entonces, si tú no sabías, el perfume o los aromas son el anclaje más fuerte que puedes tener para evocar un recuerdo. Si a ti te ha pasado, por ejemplo, que llegas a una casa, ¿no? Quizá la casa de tu abuelita, por ejemplo, y hueles ese aroma, lo primero que va a venir a tu cabeza es, ay, huele como olía mi abuelita, o ay, huele como cuando cocinaba mi abuelita, o ay, huele como, o cuando fuimos un día y me regaló rosas, o bueno, X o Y recuerdo, es por parte del aroma, pero está guardado en tu cerebro límbico, que es directamente relacionado con las emociones, ¿ok? Entonces, a mí me encantaría que siempre tuvieras recuerdos poderosos y recuerdos placenteros, pero también puede ser un recuerdo nostálgico si es que mamá o abuelita ya no existen en este plano, o puede ser también que sean recuerdos aversivos, ajá, en donde a lo mejor viviste una relación que no fue tan grata y ese perfume en vez de ser placentero es el, oh, no, no quiero leerlo porque me evoca todos esos recuerdos que no me gustan, ¿ok? Entonces, esto se lo debes a tu cerebro límbico. ¿Se puede hacer un anclaje diferente con el aroma? Sí, sí se puede cambiar, ¿ok? Bien, ahora, la amígdala todo el tiempo va a estar buscando, como bien te lo había dicho, la parte de esto es seguro, que esto es amenazante, esto, de aquí viene mucho el tema de la ansiedad. Quiero que recuerdes que el tema de la ansiedad es mucho el tema del futuro. La depresión es mucho vivir en el pasado, ¿ok? En los recuerdos, en lo que hiciste, en lo que no hiciste, de lo que te arrepientes, de lo que tuviste y no tuviste. Es como esa parte de tus recuerdos que no cumpliste, pero que vives no en el presente, sino en el pasado. La parte del futuro es justamente esta parte de ansiedad. Cuando tú o tienes una cierta ansiedad, lo primero que empiezas a evocar es, ¿y si pasa? ¿Y si esto? ¿Y si no pasa? ¿Y si no me quiere? ¿Y si terminamos mal? ¿Y si me comprometo y entonces no funciona? ¿Y si mi emprendimiento no cumplo con mis clientes? ¿Y si se me acaban los clientes? ¿Y si no tengo dinero? ¿Y si? ¿Me explico? Entonces, es todo este pensamiento, dependiendo cuál sea tu pensamiento y hacia dónde lo estés orientando, pero imagínate, o sea, tan solo el cerebro tiene 60,000 pensamientos al día. Entonces, imagínate todos esos pensamientos que estás teniendo y que normalmente, o el 80% de esos pensamientos son negativos. Y aparte negativos y repetitivos, porque no es que tengas 60,000 pensamientos nuevos, sino que aparte, o sea, son los mismos pensamientos que tienes todo el tiempo. Imagínate si esos pensamientos son pensamientos que de alguna manera son negativos, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre decimos, cuida mucho tus pensamientos porque es verdad, ¿sale? Bien, entonces, esta parte de tu amígdala es porque está asociada precisamente a búsqueda o, o a la asociación de
de estímulos desagradables, ¿sale? Mira, el cerebro siempre va a actuar en pro de tu supervivencia, ese es su trabajo, ¿sale? Entonces, la amígdala va a empezar a buscar amenazas. Si tú, por ejemplo, quieres cambiar un hábito, o por ejemplo, quieres divorciarte, o por ejemplo, quieres salir de tu zona de confort, ajá, todo esto, la primera que va a brincar, la primera que va a hacer o va a saltar a esta parte va a ser tu amígdala. Ejemplo, todos los días nos vamos por en coche. Hoy quiero cambiar el hábito de que no me voy a ir en coche y me voy a ir caminando porque quiero hacer más ejercicio, por poner un ejemplo. Entonces, mi hábito de caminar, ok. Si tú le cambias esa rutina al cerebro, ajá, lo primero que va a empezar a decir tu cerebro es, ok, ¿a dónde vamos? ¿Y si nos pasa? ¿Y si nos asaltan? ¿Y si, ay, ya venimos cansados? Ay, no, es que mejor hay que descansar. Ay, no, mejor. Y empieza a ponerte una serie de situaciones catastróficas para no hacer ese cambio de hábito, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es, yo pienso que me van a asaltar. Entonces, como no quiero que me maten, no quiero que me asalten, no quiero esto, mejor me quedo en mi casa porque estoy cansado, porque estoy esto, porque estoy lo otro. Y vas a encontrar muchos por qué no hacerlo que por qué sí hacerlo. O sea, es un cambio. Por eso es que los cambios, ajá, cuando no son de manera constante, cuando no tienes esta formación de un nuevo hábito, ajá, y no eres constante y persistente en crearlo, en esa transición, la amígdala es donde hace su trabajo y te quiere regresar y te quiere regresar porque es lo seguro, porque es lo que conoce. Cuando no lo conoce, comienza a generar ansiedad, comienza a generar miedo, ¿ok? Te voy a poner otro ejemplo. Es que quiero vender mi producto, pero me da pena hacer temas de redes sociales, ¿no? El cerebro, o sea, tú quieres y vienes bien motivado porque acabas de salir de un motivacional excelente y vienes, sí, yo voy a hacer redes, yo voy a hacer este contenido y voy a hacer mi primer live, y, ok, ok. De A a B hay un patrón, hay una curva de aprendizaje, hay una curva de formación de nuevo hábito. En este inter, la amígdala va a hacer su trabajo, ¿ok? Y lo primero que va a hacer, ¿y si te critican? ¿Y si no vendes? ¿Y si quedas mal? ¿Y si el cliente no está feliz? Ajá. Y entonces empiezas a entrar en un tema, en un bucle de pensamiento constante, 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 de pensamientos negativos que no te van a permitir el formar el nuevo hábito y hacer lo que dices que ibas a hacer. ¿Ok? Entonces, y esto aplica para todo, para que formes una nueva relación, sobre todo cuando no lo conoces. ¿Vale? Aquí pasa algo muy interesante en el tema de las relaciones, que mañana nos va a tocar ver el tema de cómo elegir a tu pareja. Y este tema lo toqué justamente ayer en Amor Propio. Cuando el cerebro no conoce, por ejemplo, quiero una pareja que me lleve súper bien, que pueda tener comunicación, que pueda trabajar en equipo con esa persona, que me quiera, que me respete, que me ame, que, ¿me explico? Toda tu carta Santa Cruz. Pero si tú no estás acostumbrado o no conoces qué significa amar diferente a tus experiencias que has tenido, o qué significa el amor saludable, por ponerle un nombre, cuando llegue esa persona van a pasar dos cosas. La primera es que no vas a reconocer a esa persona como relación, o te vas a sentir raro e incómodo de por qué te trata tan bien si tú no estás acostumbrado a eso. Y por lo tanto lo vas a terminar rechazando en tu vida. Entonces, tema de la amígdala. ¿Ok? Entonces es algo muy interesante
Porque si nosotros aprendemos a entender qué es nuestra amígdala la que habla, podemos empezar a tomar y a manejar mejor la vida y la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esto es cómo funciona en el tema de nuestro cerebro, cuáles son estas partes implicadas. Te voy a hablar ahorita de las emociones primarias y también de una forma en la cual vas a aprender qué es lo que hace tu pensamiento para poder generar emociones, ¿ok? Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La emoción o el pensamiento? ¿Ok? En algunos casos, primero es el pensamiento y después evoca la emoción. Y en otros, puede ser que haya una emoción antes de un pensamiento. Por ejemplo, si ahorita empieza a temblar, yo lo primero que voy a hacer es, me voy a espantar o tú te vas a espantar, sin haber pensado en que iba a temblar. No sabías, pero ya tuviste una reacción, ¿ok? Entonces, esa reacción fue quizá de observar y quizá moverte, irte, huir de ese espacio o de ese lugar para salvaguardar tu vida, porque no sabes qué está pasando. O si escuchas un ruido fuerte, ¿no? Tú te vas a mover. Pero puede ser también que tengas un pensamiento. Por ejemplo, lo que acabo de decir, es que, voy a poner, es que qué tal si me engaña y qué tal si me está poniendo el cuerno y qué tal si está con otra persona, qué tal si ya no me ama, qué tal si me está mintiendo, qué tal si me va a dejar, qué tal, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, este pensamiento repetitivo, este bucle de pensamiento va a activar algo, ajá, glándulas que segregan reacciones neuroquímicas, o sea, reacciones neuroquímicas pueden ser, por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, oxitocina, cortisol, ajá, ese tipo de reacciones bioquímicas, ¿ok? Entonces, tu pensamiento va a empezar a generar esas reacciones bioquímicas y es por eso que tú cuando digamos que estás pensando esto y me va a dejar y me va a engañar y me va a pasar y me va a empiezas a tener miedo y enojo, ¿ok? Entonces, vas a empezar a sentirlo en tu cuerpo. Y yo quiero que tú aquí te preguntes, ¿cómo tú sientes el enojo en tu cuerpo? Hay personas que me dicen, yo lo siento en el estómago y siento que me arde el estómago y siento como si me doliera la cabeza y siento como que si quisiera pegar y golpear, ajá, es muy importante que tú empieces a identificar cómo tú sientes la emoción del enojo, ¿ok? Hay personas que también sienten miedo, miedo a ser abandonados, miedo a ser dejados, miedo a ser lastimados, ¿ok? Entonces, el miedo puede ser que lo evoques de otra manera y empiezas a segregar esas reacciones bioquímicas, como por ejemplo, justo la noradrenalina, que eso te va a hacer como un estado de alerta fuerte, ajá, te va a activar y puedes tener tres diferentes reacciones al miedo. La primera, el ataque. La segunda, la huida. La tercera, paralizarte. ¿Ok? Ahora, imagínate. Es que seguramente me está engañando y quién sabe dónde está y ya pasaron las horas y estoy segura que, o seguro que está con alguien más. Bla, bla, bla. Si empiezas en el pensamiento, se empieza a segregar esta parte de tu noradrenalina y tu cortisol, y empieza a subir, a subir, a subir, agarras el teléfono y empiezas, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿A qué hora llegas? ¿Qué estás haciendo? Seguramente estás con alguien más, y empiezas a dar todo un montón de mensajes. Y en eso entra la persona. ¿Qué pasa? No, es que tú no me contestabas y es que yo aquí sintiendo, pensando, ¿no? Seguramente estabas con alguien más. Baja la emoción y al ratito ya estás pidiendo perdón. O ya están completamente peleados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque empezaste a pensar algo, te enrolaste en un bucle de pensamientos,
tuviste un secuestro emocional, que esto lo hace la amígdala, te secuestra tu capacidad de pensar, secuestra tu capacidad de tomar decisiones, secuestra tu capacidad de autocontrolarte, y entonces toda la emoción sale sin filtro y ya lastimaste, te lastimaste, y bueno, todo pasó, ¿ok? Hay cosas como las que acabo de poner en esta mesa, como esta situación, en donde habla una emoción de miedo y enojo, pero porque hay una herida no resuelta. Esto ya se llama heridas de la infancia, ¿ok? Que eso ya será otro tema. Entonces, se genera este pensamiento, se segregan estas sustancias y tienes la reacción corporal y por lo tanto tú empiezas a tener esta forma de responder. Ojo, si tú eres una persona que constantemente responde de la misma forma cada que se enoja, cada que tiene miedo, por poner un ejemplo de estas dos emociones, tú estás creando una personalidad porque lo estás haciendo tantas veces de forma repetida, de manera inconsciente, que ya se te hizo un hábito el responder de la misma manera, y por eso lo haces de manera inconsciente y de manera reactiva, ¿ok? Entonces, para que tú te empieces a dar cuenta, debes de empezar a cuestionar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, cómo reaccionas a las emociones, cuáles son tus emociones repetitivas del día, o sea, qué emociones son las que sientes más, pero sobre todo, cómo reaccionas ante esas emociones, ¿sale? Hay personas que me ha tocado que viven enojadas todo el tiempo o que viven a la defensiva todo el tiempo. Pero es porque es un mecanismo de defensa que ya lo hacen de manera inconsciente ante ciertos estímulos o que ya crearon una personalidad. Por eso la gente a veces dice, yo soy muy enojona, yo soy muy reactiva, yo soy muy controladora. Y ayer hice esta especificación. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú dices el yo soy. El yo soy es muy poderoso porque está hablando no solo de una descripción, sino que te identificas y es parte de tu identidad lo que estás diciendo, lo que cierra la capacidad y la flexibilidad en tu mente de poder hacer un cambio y de hacer una mejora. Ahora, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿por qué les cuesta tanto trabajo también el actuar diferente? El cerebro y el cuerpo se hacen adictos, ¿sí? Como una droga. Se hace adicto a los estados de ánimo en el cual estamos reaccionando todo el tiempo. Por ejemplo, le hablemos un poquito del cortisol, que es las sustancias del estrés. Hay personas que ya no saben parar y que todo el tiempo están, y esto, y tengo que hacer esto, y viven como en urgencia continua, o viven todo el tiempo acelerados, ¿ok? Y les cuesta parar. Son adictos a estas sustancias de cortisol, que es activarte completamente y todo el tiempo estar en ese estado. El cuerpo va a pedir más de eso. Por eso es que si están meditando o están en la cama, no pueden estar quietos y tienen que buscar algo. Porque el cerebro es, hey, tú me tienes acostumbrado a cierta dosis de cortisol diaria y hoy tú no me estás dando eso, necesito que me lo des. Quiero que me lo des, búscale. ¿Me explico? Entonces empiezan con esa ansiedad de búsqueda de estos estados de ánimo. ¿Por qué? Porque hay una adicción a las sustancias que estás segregando por la forma de vida que tienes, ¿vale? Y por eso regresas a tus viejos patrones de comportamiento. Ahora, tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias se conocen como matea o amate, ¿ok?
que en este caso, bueno, pues si alguien vio la película de Intensamente, nombraron algunas, pero aquí yo voy a hacer un cambio en la de desagrado por el afecto, ¿ok? Y las emociones primarias que caben de aquí son afecto, miedo, alegría, tristeza y enojo, ¿ok? Si no me has compartido, compárteme por favor para poder llegar a muchas más personas y también poder el poder compartir más esta información. Quiero mandar saludos a Cris Cronos, hola, y también a George Casares, que también siempre está en constante crecimiento y en constante evolución con sus capacitaciones. Muy bien, excelente, muy bien, bienvenidos. Ok, muy bien, entonces continúo. Bien, vamos entonces con las emociones primarias. Estas son emociones primitivas en las personas que ya vienen como ese equipaje, ¿ok? Ya en la parte primitiva, que nos ayudan a nuestra supervivencia. Ojo, las emociones no son malas, las emociones son parte de tu mecanismo de defensa y de supervivencia. Y no me voy a cansar de decirlo, porque muchas veces se ven las emociones como malas, y no, la realidad es que ellos están para cuidarte. Entonces, estas serían de aquí, de las emociones primarias, ajá, se van a ir desprendiendo emociones secundarias. Dependiendo de las experiencias que vayas teniendo en la vida, vas a empezar también a desarrollar otro tipo de emociones que ya son nuestras emociones secundarias, ¿ok? Entonces, vamos observando que todo el tiempo nuestras emociones están conectadas con nuestra mente y nuestro cuerpo. Ya estamos en la recta final, chicos. Nuestras emociones van a generar una vibración energética dentro de nuestro cuerpo. Si tú no sabías, es algo bien curioso, pero la mayor parte de la gente en un estudio científico que se hizo y a nivel emocional, la mayor parte de la gente vive en la culpa. Y la culpa genera un estado energético de baja vibración en donde no se van a permitir merecer, no se van a permitir el poder producir, amar, amarse y generar cosas positivas en su vida. Al contrario, se van a terminar enfermando, ¿ok? Y todas las emociones, por ahí dice una frase que a mí me gusta mucho, y dice, dime qué te duele y te diré qué emoción tienes que desbloquear. El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, tu cuerpo siempre va a tener estas emociones que si tú no sabes um, expresarlas de manera asertiva, o vas a explotar o vas a implotar. Es decir, o vas a botar todo eso que traes adentro de manera dañina y destructiva, o todo eso va a ir hacia adentro de manera dañina y destructiva. ¿Ok? Entonces, esta vibración en algún momento va a llegar a enfermar tu cuerpo. Si tú tienes, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, padeces de gastritis, colitis, te enfermas a cada rato de la garganta, de gripa, tienes infección en los oídos, infecciones en los ojos, infecciones en tus partes íntimas, si te duelen mucho las rodillas, si te duelen mucho los pies, bueno, pues todo está íntegramente conectado con la parte emocional. Cada parte que te duela es una parte que te que te está mostrando en dónde tienes que trabajar. Si a ti te interesa saber más de esto, tengo un diccionario de las emociones que con mucho gusto puedo compartirte para que empieces a sondear un poquito sobre qué emoción tienes y qué parte de tu cuerpo está doliendo. ¿Sale? Muy bien. Vámonos casi en la recta final y es ¿por qué crees que sufres? ¿Por qué hay sufrimiento emocional en las personas? Bueno, Jorge Bucay lo dice de una manera que a mí me parece muy acertada y es que nuestro sufrimiento emocional viene de nuestras expectativas. Ojo, puede haber dolor emocional
Y hay otra cosa que se llama sufrimiento emocional. Y por ahí dice la frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sale? Hace poquito tuve la oportunidad de ir a un lugar donde tocan como música de mucho dolor, de relaciones. Y es increíble cómo cuántas personas viven en sufrimiento emocional por las exparejas, por relaciones pues, dolorosas, ¿no? Que se tuvieron en algún momento, pero viven intensamente estas emociones en sufrimiento, ojo, ¿ok? ¿Qué sí sería un dolor emocional? ¿Y a dónde lo llevaríamos al sufrimiento? Ejemplo, y hablando de relación. Digamos que terminaste con tu pareja, ¿no? Que la relación no funcionó como tú esperabas o como tu expectativa era, y no pudieron llegar a acuerdos. Bien, normal es que, y saludable es que vas a pasar por un duelo en esa relación, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hubo expectativas, porque quizá te enojó que no se pudiera llegar a una mejor resolución, te pusiste triste porque querías y quieres a esa persona, el alejamiento, pero llegas a un proceso también de pronto de aceptación, pero también quisieras volver a negociar y regresar a ver si realmente se puede, ¿no? Este duelo es un dolor emocional de poder entender, el procesamiento de entender que la relación finalizó. ¿Dónde llega un punto de sufrimiento? Donde tú empiezas, es que él o ella tiene la culpa de que yo ya no pueda amar. Es que él o ella me dañó tanto que ahora yo no puedo seguir con mi vida. Es que él o ella me hizo tanto daño que no me he podido recuperar. Es que él o ella me falló. Es que él o ella me, me mintió. Es que él o ella, ¿me explico? Por su culpa, este tipo de frases, este tipo de argumentos, estamos hablando de sufrimiento, ¿sale? Entonces, me regreso. ¿Por qué hay sufrimiento emocional? Porque entre tus expectativas y lo que obtuviste como realidad, hay un abismo, ¿ok? Esta parte no se da como tú esperabas y este espacio, es lo que te hace sufrir. Llámale en tu relación, llámale en los resultados de tu emprendimiento, llámalo en tus resultados en donde quieras. Siempre, si entre más alta expectativa, más alto también la frustración del cumplimiento. ¿Sale? Entonces, es muy importante que tú entiendas que, otra vez, el pensamiento te va a llevar a ciertas emociones. Y justamente, si tú no sabes todo esto que hoy estamos hablando, va a llegar un punto en el que va a haber el secuestro emocional, que ya lo dije anteriormente, es cuando no tienes la capacidad de razonar, de autocontrolarte, de tomar mejores decisiones, de juzgar o criticar o cuestionar la situación, no distingues entre realidad o ficción de tu pensamiento, ¿ok? El otro día veía un TikTok que decía, pido una disculpa a mi esposa porque la engañé. Sí, anoche ella soñó que yo la engañé y amaneció enojada conmigo y entonces le pido una disculpa por haberla engañado en sus sueños. Parece, parece mentira, pero realmente ese sueño le puede evocar la emoción y levantarse enojada, ¿ok? O enojado. Ojo, no es justificación, solo estoy dando un ejemplo de que un pensamiento, como se dio en el sueño, o el propio pensamiento de estar, simplemente estar pensando en esas cosas, puede evocar la emoción, ¿ok? Y la reacción descontrolada es por parte de un secuestro emocional, ¿ok? Ahora, finalizo con esto. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? ¿Y por qué digo que las emociones son positivas? Siempre y cuando seas consciente de hasta dónde permite que sea su
expresión, ¿ok? Funciones de las emociones. El afecto es la necesidad de vinculación. Como seres humanos tenemos la necesidad de vincularnos, tenemos la necesidad de pertenecer a una manada, a un grupo, ¿ok? Ahí te va. ¿Dónde es como desproporcionada esta parte? Cuando haces todo, inclusive perder tu dignidad, tu respeto o tu vida por tal de pertenecer o por tal de tener aprobación, ¿vale? Entonces, el afecto sí existe como parte de una emoción primitiva y es la necesidad de vincularte con otras personas. Si tú pudiste ver la película de Náufrago, podrás recordar que él hizo al señor Wilson precisamente para sentirse acompañado, para sentirse, para poder hablar y mantenerse en congruencia o en conciencia, ¿ok? Bien, el miedo. El miedo te va a invitar siempre al refugio y a la protección. El miedo te va a invitar justamente a esta protección para salvaguardar tu vida o tu integridad, ¿sale? La alegría te va a impulsar a poder explorar, festejar, abrazar, motivar, ajá, te va a ayudar a hacer esta parte, socializar, festejar, ¿ok? Hay personas que, por ejemplo, cuando tienen el síndrome del impostor, les llega a suceder que no conectan con la parte de la alegría, les cuesta mucho conectar con la parte de la alegría. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de merecimiento y porque hay una alta exigencia sobre sí mismos, ¿vale? Entonces, esto es algo que puede pasar en la alegría. Tristeza. La tristeza es una emoción que pareciera ser muy contradictoria, pero la tristeza es buena. Ojo, su derivante destructivo sería una depresión, por ejemplo, ¿sale? Pero la tristeza en sí misma es parte de un duelo. Es cuando retiras energía de un lugar donde sabes que no va a crecer, que no vas a obtener lo que tú quieres ahí, que no va a suceder como tú quieres que suceda, pero te invita a profundizar en ti. La tristeza siempre te va a hacer regresar a ti. Por eso es que la tristeza, o a pedir ayuda. Por eso es que la tristeza normalmente quieren estar o se encierran o quieren estar acostados o quieren aislarse del mundo. Invita a interiorizar, a reflexionar sobre la situación que está viviendo, a sanar de manera personal e individual, a profundizar en emociones y autoconocimiento. A eso invita la tristeza de manera saludable, ¿ok? Y a pedir ayuda, es decir, permitirte apapacharte, que alguien más venga y te abrace, te mime, o tú mismo, tú misma, hacerlo por ti, ¿ok? Bien, y por último, el enojo. El enojo te invita a la lucha, a la confrontación, o te da el coraje de hacer algo que no te hubieras atrevido sin la emoción del enojo, ¿ok? Ejemplo, digamos, poner límites. Digamos que ya permitiste una, permitiste dos, permitiste tres, y la tercera fue basta. Yo ya no puedo más con esto, no te vuelvo a permitir que tú hagas esto, esto y esto en mí, por ejemplo. Entonces, ese enojo te ayudó a poder poner ese límite de manera determinante, de manera sí, determinante sobre todo, hacia eso que tú ya no quieres permitir, ¿ok? Pero también en una manera destructiva puede ser, y aquí es como ya también una derivante entre ser agresivo pasivo y también agresivo muy activo, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que ok, vayas manejando, ¿no? Y de repente se te atraviesa alguien y te enojas, y, hijo de tu no sé qué, y bla, 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 bla. O sea, confrontas, ¿ok? Pero a veces eso no puede ser o no es tan prudente, ¿ok? Entonces, cada emoción te va a evocar
a algo, te va a invitar a algo, te va a ayudar a algo, pero es importante que tú vayas aprendiendo a entender cómo funcionan. Este tema yo lo doy, o sea, me tardo 4 o 5 horas en dar este tipo de talleres para poder dar tanto ejemplos como herramientas. Quiero invitarte, algunos de ustedes ya lo saben, que tengo un diplomado que se llama Reconéctate con tu ser líder. Y aquí explico detalladamente cómo funciona, les doy herramientas para que empiecen a trabajar sobre eso. Vemos videos, nos acompañamos de películas, de material didáctico para poder ayudarte a entender esta parte y que tú mismo seas capaz de poder empezar a autogestionarte. Importante, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Son dos cosas completamente diferentes. Digamos que esta es una emoción. Si yo la controlo, es no te dejo ser, no te dejo, no te permito ser, no te permito expandirte, no te permito expresarte, ¿ok? Te controlo aquí. La parte de la gestión es diferente porque en la gestión es, ok, ya te reconocí, ya te entendí, tal vez ahorita no sea el momento de expresarte, pero te voy a dar un espacio para que después puedas fluir con libertad y yo aprender sobre eso que tú me quieres enseñar, ¿ok? Entonces gestiono en qué momento sí sales, en qué momento puedes expresarte y cómo podemos juntos, emoción, tú y yo, aprender a poder sacar lo mejor de manera constructiva de esto que está sucediendo en nosotros, o juntos, ¿no? En nuestro ser. ¿Sale? Entonces, sí es algo muy importante. Hay técnicas importantes que puedes hacer como técnicas de respiración, el poder salir a caminar, el poder poner un semáforo de emociones, el poder también detectar del 1 al 10 en qué nivel de tu emoción está, el poder identificar qué emoción sientes, en qué parte de tu cuerpo la sientes, cuál es el pensamiento que evoca esa emoción y qué tan recurrente es y cuáles son tus acciones sobre cómo gestionas esta parte, ¿ok? Si tú quieres aprender más de esto, te invito a este diplomado de Reconéctate para que empieces a generar pues estas habilidades blandas que te van a ayudar no solamente en ti mismo, sino también te van a ayudar en tu trabajo, en tu casa, con tu pareja y sobre todo a que tú puedas tener algo que yo llamo el liderazgo de tu vida, ¿ok? Ese liderazgo lo puedes tener, pero se tiene que desarrollar. Mi nombre es Mónica Ferreira y ha sido un placer para mí el poder contribuir contigo y con tu salud mental, que yo lo llamo sabiduría emocional y liderazgo, que es parte de mi consultoría, en donde, bueno, pues ofrecemos diferentes servicios como son reclutamiento y selección y también capacitación en habilidades blandas para tu empresa. Si tú sabes de alguna persona que necesita esta información, te pido que por favor me ayudes a compartir desde esta red social, ya sea Facebook o este video también va a ser llevado a YouTube para que puedas compartirlo. Va a estar en mi canal, en donde puedes tener también más información sobre niño interior, heridas de la infancia, más autoconocimiento, amor propio, autoestima, liderazgo personal, comunicación efectiva y asertiva y todas aquellas habilidades blandas que te van a ayudar en la vida, como establecimiento de metas, técnica SMART, creación del Vision Board, método Kaizen. Entonces puedes obtener muchísima información ahí. Estoy como Mónica Ferreira en redes sociales, en cualquiera de mis redes sociales, para que te sigas sumando y sobre todo también ayúdame a llegar a más personas. Cuídate mucho, me dio muchísimo gusto saludarte y como siempre ha sido un placer el poder compartir contigo. Saludos a todos los que se conectaron y si estás viendo esta grabación, bueno, pues también te mando un gran saludo y deseo que siempre tengas el liderazgo de tu vida. Bye bye.